Y usted puede ir abriendo su Biblia y buscando Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Ya que estamos comenzando en la palabra, voy a pedir que este es el momento donde ya nadie se mueve, nadie anda de un lado a otro, todos estamos atentos, quietos. Rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén y amén. Vamos a dejarlo hasta ahí porque es todo lo que necesitamos esta noche. Resulta, mis hermanos, que el profeta Elías, un varón de Dios tremendo, venía de hacer descender fuego del cielo, venía de eliminar a un montón de profetas falsos, pero la amenaza de una mujer, Jezabel era una reina, la esposa del rey Acab, que en su momento practicaba la brujería, la hechicería, era sacerdotisa de un dios falso. Y ella lo amenazó. Ella dijo: ay de mí si cuando no termine este tiempo, este día, yo no habré eliminado a Elías. Parafraseando la historia para que la entienda. Y entonces, mis hermanos, Elías se asustó, se sorprendió y fue y se metió en una cueva. Y allí en la cueva lo fue a buscar el Señor. ¿Quién lo fue a buscar? ¿Dónde lo buscó? Y entonces fue a la cueva y se metió ahí, hermanos. Pero ahí es donde viene esto. Dice que entonces Jehová le habló, dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Y yo quiero hablarle esta noche acerca de la voz de Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Y cómo sabemos que es Dios el que nos está hablando? Muchos de nosotros podemos estar en una situación como Elías en este momento. Hemos hecho algo que Dios nos mandó a hacer y de un pronto a otro sentimos ganas de meternos en una cueva porque Satanás nos está atemorizando, porque algo está pasando en nuestra vida, porque ha venido depresión, porque ha venido alguna situación a nosotros. Y estamos como Elías. Elías estaba en esa cueva porque Elías estaba en una depresión. Pero allá adentro escuchó que Jehová le hablaba y le daba palabra, como lo había hecho por mucho tiempo con él. Jehová le daba palabra y entonces él hacía lo que Dios le decía. Pero ese día Dios le dio una instrucción y él no es que no la hizo, sino que la hizo en el momento correcto. Y entonces dice que vinieron diferentes manifestaciones. Dice que vino un viento fuerte que golpeaba y se llevaba hasta las piedras, pero que Jehová no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero dice que Jehová no estaba en el terremoto. Vino un fuego y Jehová no estaba en el fuego. Entonces Elías no sintió salir de la cueva en ninguno de esos momentos. Lo curioso de esto es que si cualquiera de nosotros hubiera sentido el terremoto, hubiera salido de la cueva. Si cualquiera de nosotros hubiéramos escuchado ese viento soplando y golpeando las piedras y derribando montañas,
Hubiéramos corrido a ver el viento y a decir: aquí está Dios. Si cualquiera de nosotros hubiéramos visto ese fuego, hubiéramos dicho: wow, el fuego de Dios, aquí está Dios. Pero Elías no se fue en ninguna de esas. Y precisamente la palabra dice: Jehová no estaba ahí. Pero dice que luego vino un silbo apacible y delicado. Y todo el mundo dice que eso era la voz de Dios. No. Dice que él escuchó el silbo apacible y delicado y que entonces salió. Y cuando salió, dice, entonces Jehová ahí le habló cuando salió de la cueva. Pero el silbo apacible y delicado fue como esa señal que él percibió que verdaderamente traía la voz de Dios a su vida. ¿Está aquí? Entonces, esto me lleva a una historia. No sé si usted la conocerá, pero había un entrenador de una gran patinadora de Juegos Olímpicos y estaba en las competencias preliminares, pero el entrenador detectó un problema en la patinadora. ¿Cuál problema, pastor? La patinadora tenía un montón de gente que le estaba hablando en las competencias. Volví a ver a la derecha y ahí estaba el papá, que le gritaba y le decía qué tenía que hacer ella para ganar la competencia. Volví a ver hacia arriba y ahí estaba la mamá y las hermanas y la familia diciéndole: corra, dele, métale. Y como si fuera poco, arriba en la gradería había una barra para ella, unos fans, gente que le seguía y le gritaba y le decía qué hacer. Y llegaba un momento, el entrenador vio todo eso y la llamó a ella y le dijo: ven acá, hija, yo necesito que tú empieces a hacer algo aquí. Si quieres ganar, si quieres triunfar, si quieres tener tus medallas, tienes que hacer algo. Y ella le dijo: ¿qué pasó, entrenador? ¿Qué es? Y él le dijo: necesito que escuches una sola voz, la mía. Porque yo soy tu entrenador y yo soy el que te va a decir ganar las carreras. Yo soy el que te va a decir, todos van a gritar a tu alrededor, todos te van a decir qué hacer, pero yo necesito que tú escuches una sola voz. Y esta historia, hermanos, nos remonta a lo mismo. El terremoto podía estarle gritando fuerte a Elías, pero Elías no iba a salir por eso. Ahí no estaba Jehová. Ni los vientos, ni el fuego. Él percibió dónde estaba Dios y ahí se destinó a escuchar su voz. Muchos de nosotros estamos en este camino y queremos saber cómo andar, queremos saber qué hacer, qué decisiones tomar. O tal vez estás esta noche aquí y tú dices: no sé por qué estoy aquí, quién me trajo, cómo llegué hasta aquí. Ah, sí, ya sé, porque me trajo Pepita, la del barrio. No. Tú estás aquí porque sin percibir ni entender escuchaste una voz que te llamó y te dijo: hoy en la noche tienes que estar ahí. Solo que como somos nuevos en esto, no entendemos o no distinguimos la voz de Dios. Sin embargo, esto es algo que se puede aprender y que se puede enseñar y que puedes ponerlo en práctica. Porque nadie viene aprendido, porque nadie viene de un solo reconociendo la voz de Dios. Aprende a reconocer la voz de Dios. Hay momentos donde tenemos que apagar el bullicio alrededor nuestro y escuchar una sola voz. El problema nuestro es que vamos donde la vecina, y vamos donde la pulpería, y vamos donde el otro, y vamos donde el pastor, donde todo mundo esperando un consejo. Y tenemos un montón de voces alrededor nuestro y le sumamos la voz del diablo, hablándote, diciéndote que te mates, diciéndote que no vales nada, diciéndote todas esas cosas. Y por otro lado, mucha gente tratando de decirte algo, y así no has podido escuchar la voz de Dios, que posiblemente, como ese silbo apacible y delicado, está susurrando y diciendo: yo te amo, tengan para tu vida, yo quiero hacer algo grande contigo.
Lo que tú estás viviendo no es lo que yo he preparado para ti. Yo tengo algo mejor que lo que tú estás viviendo. Pero tú estás escuchando tan fuerte a todos los demás que no logras escuchar la voz de Dios. Y la única manera de oír la voz de Dios es apagando las demás voces y escuchar, hacer silencio de vez en cuando para oír la voz de Dios. ¿Cómo identificamos que es la voz de Dios? Excelente pregunta. ¿Cómo identificamos que es la voz de Dios, pastor, la que me está hablando, la que me está dirigiendo? Porque, número uno, porque me habla conforme a su voluntad. Cuando Dios te habla, tú tienes que estar seguro que lo que tú estás escuchando va conforme a la voluntad de Dios. Porque si lo que estás oyendo no va conforme a la voluntad de Dios, no es Dios el que te está hablando. Pastor, pero ¿cómo yo sé eso? Cuando lo que está diciéndote Dios está fuera de tu voluntad. Porque tú podrías preguntarte, bueno, yo haría esto, pero ¿qué haría Dios? Yo diría esto, pero ¿qué me diría Dios a mí? Es cuando tú entonces entiendes que si tú estás oyendo la voz de Dios, si tú oyes que Él te está hablando, asegúrate de que lo que te está diciendo va conforme a su voluntad, iglesia. Y la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que entonces yo tengo que aprender a identificar esa voz que me está hablando. Número dos, nunca la voz de Dios va a buscar dañar a tu prójimo, va a buscar dañar a alguien. Me sorprende cuando alguien quiere decirme que Dios le habló y le dijo que no se juntara con la gente en la iglesia, que se mantuviera aislada de la gente. Otras personas dicen, es que Dios me habló y me dijo que no salude de abrazo ni de beso para evitar contaminaciones. Cuidado, nos contaminas tú con esas actitudes. Porque nunca la voz de Dios te va a hacer dañar a alguien. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo usted asegura eso? Porque yo vi que Jesús dijo que cuando te dieran en una mejilla pusieras la otra. Yo vi que Jesús dijo que cuando te dieran una carga a llevar, llevaras mil, llevaras más. Que si te pedían la túnica, le dieras todo. Entonces yo creo, hermanos, que cuando Dios nos habla, primero no nos va a mandar a dañar a nadie. Entonces cuando tú identificas la voz de Dios, identifica claramente si lo que tú sientes en tu corazón es decir, no le hables, aléjate de esa persona. Y se alimenta un odio y se alimenta un rencor, y tú dices, Jehová manda juicio, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Pues Jesús mismo les dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? Si yo no he venido a perder las almas, sino para ganarlas estoy aquí. Entonces, si la voz que estás escuchando busca que no dañes a nadie, estás oyendo la voz de Dios. Número 3, porque la voz de Dios, porque el que me diga irá conforme a su palabra. Pastor, como todos siempre los pastores nos dicen que nos fijemos en la Biblia, porque mire, increíblemente la Biblia tiene todo lo que va a pasar prácticamente. Y tiene cómo resolver un conflicto, tiene cómo salir adelante de un problema, tiene cómo estar bien, qué tienes que hacer para salir de lo que está mal. La Biblia te va a dar el consejo que tú necesitas oír. La Biblia es la sabiduría misma que está allí para poderte ayudar. Y cuando Dios te habla, te va a hablar conforme a su palabra. Así que cuando tú tienes una dirección que viene de Dios, búscalo en la Biblia. ¿Qué pasó? Si alguien se lo dio, si le sucedió a alguien, o si salió de la boca de Dios en algún momento en la palabra. Pero si está en la palabra y si es conforme a la palabra, hazlo, porque es la voz de Dios la que estás oyendo. También dice que
porque me producirá una agradable sensación de paz. La voz de Dios viene consigo, viene llena de una tremenda dosis de paz. Yo no sé cuántos de ustedes han estado necesitando tomar una decisión en su vida, y cuando están en medio de eso, tomaron la decisión pero no se sienten tranquilos. Algo no los deja tranquilos. Cuando no hay paz, posiblemente no estás haciendo lo correcto. Pero la paz es un fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu, perdón. Y cuando la paz viene a nosotros, es porque el Señor está en medio de eso. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz doy. Cuando Él te da paz en lo que estás haciendo, o en lo que escuchaste que Él te dijo que hicieras, o cómo manejarte en X situación, cuando tú oyes la voz de Dios te va a traer paz. También porque produce en mí cambios. Cuando yo veo gente que está cambiando, que ya no es la misma, que se comporta diferente, yo puedo percibir, esa persona está escuchando a Dios. Esa persona empezó a oír a Dios y dejó de oír al mundo. Esa persona está escuchando a Dios y dejó de oír a Satanás. ¿Cuántos aquí han oído la voz de Dios? Ahora, muchos podrían preguntar anoche: ¿por qué no escucho yo la voz de Dios? Posiblemente haya algo que esté bloqueándote los oídos espirituales. Posiblemente haya algo que no te está permitiendo escuchar esa voz. ¿Qué es, pastor? Porque estás distraído. Hay muchas cosas en tu entorno que te están impidiendo escuchar. Hay muchas cosas alrededor de ti. Estás distraído. Cuando estás distraído y alguien te está hablando, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo dijo? Es que no le escuché. Y entonces la persona viene y te repite, y como tú estabas viendo para otro lado, tú le dices: ah, ¿cómo fue que me dijo? Como cuando la mamá te manda a la pulpería a comprar pan o galletas. Vaya a la pulpería, Pepito, y cómpreme esto y esto y esto. Y va y viene por la plata y va al portón y se devuelve y dice: ¿cómo me dijo? ¿Sabe cómo es eso? Estar distraído. Pero yo no veo a alguien que cuando Dios le esté hablando esté viendo para el ciprés. Yo creo que cuando Dios nos está hablando, nosotros tenemos que poner atención. Cuando tú quieras oír la voz de Dios, apaga toda distracción. Quita el celular, quita el televisor, quita todo y métete en el secreto. Y no hables, no oigas, no busques nada, no contestes nada. Solamente está allí, Él te va a hablar. Pero no pretendas ir al secreto y llevar el teléfono celular allá adentro y pensar que ahí vas a oír a Dios. Y de un pronto a otro empieza a sonar los clics del WhatsApp, ¿verdad? Pip, 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 pip. Y el ping, el Messenger, ping. Y luego Facebook, ping. Y entonces dices: ah, un toque, Señor. Ah, no es importante. Sigues. Mamá, vas a oír la voz de Dios, estás distraído. Cuando tú quieras oír la voz de Dios, tienes que hacer como con tu mamá: ponle atención, porque si no va la chancleta. Tú no puedes ir y devolverte y decir: ¿qué fue lo que me dijo? No puse atención, o se me olvidó, o no escuché bien. Así nos pasa a muchos de nosotros. Decimos que Dios nos habló, pero no oímos bien, y empezamos a hacer algo y luego decimos que Dios nos dijo. Pero uno se queda pensando: ¿cómo Dios le pudo haber dicho que hiciera eso? Eso no se ve bien. Yo creo que no está bien. Porque uno que conoce la voz de Dios ya puede identificar también cuando alguien dice que Dios le dijo, y uno sabe: Dios no le dijo. Porque yo conozco a Dios cómo habla, y Él no le va a decir a alguien que haga algo así. Y entonces cuando tú estás en eso y dices: ella no está escuchando la voz de Dios. Seguramente cuando Dios le habló no puso atención. Yo siempre se los he dicho aquí en la iglesia. Hay muchas personas que cuando la administra o viene un profeta y le está dando una palabra, se van al piso, y cuando se levantan de ahí vienen a preguntarle al pastor o a algún hermano: ¿usted escuchó la palabra?
Es que como el Señor me tocó, yo no puse atención, yo no oí nada. ¿Cómo? Era cuando más tenías que estar con los ojos abiertos y los oídos abiertos, escuchando qué te está diciendo Dios. Ahora como hay sonido y todo eso, tecnología, van y le dice: hermano, usted grabó la palabra de casualidad. O como estamos saliendo en vivo por el Facebook ahorita mismo, saludos a todos. No, como estamos en vivo ahorita mismo por el Facebook, te metes más tarde y empiezas a ver si no quitaron la grabación en el momento. No, cuando hay un profeta delante de ti, cuando hay alguien que te va a dar una palabra que viene de parte de Dios, escucha. Porque también hay mucho profeta entre el pueblo que posiblemente te está dando una palabra, pero no es Dios ni viene de Dios. Pero como no oímos bien, no pesamos. Ay, si es que ya Dios me dijo que yo. Tienes que oír la voz de Dios. Número 2, porque no estoy en el lugar correcto. A veces hay gente que por no estar en el lugar correcto no puede oír la voz de Dios. ¿A qué se refiere eso, pastor? No, tú no vas a oír la voz de Dios en una cantina. No sé por qué te metes ahí a escucharla. Tú no vas a oír la voz de Dios en un bar. Hay gente que dice: yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que Dios haga algo en mí. Como quisiera que interviniera conmigo, que hiciera algo. Ayúdame, Señor. Y entonces la llama la amiga como a medianoche. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, aquí me siento muy mal, deprimida, porque yo estaba más bien diciéndole a Dios que hiciera algo conmigo o algo así. Ay, amiga, yo sé lo que tú necesitas. Vámonos para allá, para el pato, para el ganso, no sé. Vámonos para allá, vámonos, allá te vas a distraer, allá se te va a ir todo. ¿Cuál fue la voz que escuchó ahí? Tú jamás, si tú le estás diciendo a Dios que necesitas oírlo, jamás puedes oírlo ahí metido en un antro. Sí, yo sé que hay gente que Dios le ha hablado en esos lugares, pero hay excepciones, pero no lo busques allí. Tienes que buscar el lugar correcto. ¿Quieres oír la voz de Dios? Ven a la casa de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Busca la iglesia, busca congregarte. ¿Quieres oír la voz de Dios? Tienes que ir al lugar donde la voz de Dios está sonando. Porque los parlantes duros de ese lugar, de ese bar, de ese antro, no te dejan oír a Dios. ¿Aló? Número 3, porque estoy escuchando otras voces. A veces quiero oír a Dios, pero estoy buscando a Dios en la gente, y es donde no tengo que oír a Dios ahí. Porque a veces Dios quiere hablarme cara a cara, a veces Dios quiere hablar conmigo. Pero ¿cómo, pastor? Mire, hermano, a mí no me extraña. Está muy de moda ahorita. Muchos ministros están diciendo de que ya Dios habló y todo lo que dijo lo dijo en la palabra y ya. Yo no sé, porque yo todos los días oigo a Dios. Y yo no me limito a solo lo que me dice en la palabra, a leer y creer que solo eso está. Yo escucho su voz y su voz siempre me lleva a la palabra. Y la palabra me lleva a su voz. Entonces yo no me voy a limitar, ni voy a usar el término que Dios ya habló lo que tenía que hablar. No, Dios sigue hablando en este tiempo. Dios sigue hablando todavía. Dios sigue hablándole a su pueblo, como le habló a Moisés, como le habló a Abraham, como le habló a Noé, como le habló a Enoc, como le habló a cada uno de ellos. Dios sigue hablando. Solo que la iglesia no ha tenido esa apertura, esa comunión, porque oyen otras voces. Me sorprende que gente a veces, aún viniendo a la iglesia, aún escuchando el mensaje de Dios y Dios hablándole, viene la vecina y le dice: yo tengo un yuyu ahí, un chamán, tengo un chamán ahí que le tira a usted una agüita colorida en la frente y a usted se le van los problemas. Mire, yo tengo ahí un cacique donde yo voy allá en Talamanca, que uno llega y hace fila toda la noche para que esté. Y es tan fácil ir y creer esas voces. Pero te dicen: vamos al culto el viernes y Dios te va a tocar, Jesucristo va a entrar en tu corazón y te va a transformar. No tengo tiempo para ir a una iglesia ahorita, pero sí tienes tiempo para ir a buscar al yuyu. Tú estás allí en una encrucijada y no sabes qué hacer, y Dios te está hablando. Dios te está diciendo: ven. ¿Cómo sabe, pastor? Porque a veces eres como aquel hombre que se vino una inundación grande
Y él estaba ahí casi a punto de ahogarse y dijo: Señor, ayúdame, sálvame de aquí. Y el Señor le mandó primero un bote. Y él dijo: no me voy a ir en ese bote porque yo le dije a Dios que me salvara. Y así sucesivamente le mandó otras cosas, y por último le mandó un helicóptero. Y cuando se ahogó, le tocó ver a Dios de frente y le dice: ¿por qué no hiciste nada por mí, Señor? Dejaste que me ahogara. Y le dice: ¿cómo? Te mandé 3 personas para salvarte y tú rechazaste a todas ellas. Así mismo a veces nos pasa, estamos escuchando otras voces que nos alejan de la verdadera voz. Continuamos, dice que porque no me dice lo que quiero oír, por eso no oigo la voz de Dios. Porque no me dice lo que yo quiero oír. Porque yo quiero que Dios me diga que esa relación que tengo con ese hombre en adulterio está bien. Eso tiene una cosita pequeña, pastor, solo tiene un problemita chiquitico. Sí, hermana, dígame cuál es, vamos a orar. Está casado. Pastor, pero yo estoy ayunando, llorando por él, pastor, para que esa mujer lo suelte. Yo le digo: te voy a reprender a vos, la que tenés que soltarlo sos vos. Es que Dios no me ha hablado. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué clase de voces quieres oír? ¿Qué clase de voz necesitas escuchar? Por eso no oyes la voz de Dios, porque tú quieres oír lo que tú quieres oír y no lo que Dios está diciendo. Dios te está diciendo que te alejes de esa relación. Dios te está diciendo que no hagas ese negocio. Dios te está diciendo que no te juntes con esas personas que te van a llevar a la quiebra. Dios te está diciendo que no hagas eso, que no aceptes invitaciones de ese hombre, que no te metas con esa persona. Pero tú, como no es lo que tú quieres oír, simplemente: Dios no me habló. Mentira. Dios te habló, pero tú no quisiste oír, porque había una voz en tu interior que sonaba más fuerte. ¿Sabes cuál era esa voz? No era el diablo, era tu voz. A veces nuestra propia voz no nos deja oír la voz de Dios. A veces nosotros, nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nosotros estamos tan deseosos de que las cosas pasen como nosotros queremos, que suena tan duro la voz de uno adentro que no lo deja oír la voz de Dios. ¿Estoy aquí o ya se fueron? Siguiente: porque no tengo comunión con Él. Mira, si yo he entendido una cosa, es que para hablar con una persona yo tengo que tener comunión con ella, relacionarme con ella. Sé cómo hay matrimonios que pueden durar hasta días sin hablarse. Llegan a la casa, comen en la misma mesa, se acuestan, se levantan y no se hablan. ¿Dónde está la comunión? Es lo mismo, no existe la comunión. Y yo te voy a decir algo: si tú no hablas con Dios, tú no estás teniendo comunión con Él, tú no tienes relación con Él, nunca vas a oír la voz de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Comienza a tener comunión con Él. ¿Cómo hago eso, pastor? Comienza a hablarle. Comienza a hablarle. Tú no necesitas intermediarios. Tú no necesitas que alguien le hable a Dios por ti. Ay, hable usted con Dios, porque yo no sé, yo creo que a mí Él no me oye. Él está deseando escuchar tu voz. Él está deseando que tú hables con Él. Quiere oír tus problemas, quiere oír tus situaciones, quiere oír lo que te está pasando. Háblale. Háblale. Pero luego cállate. Después de que le hables, guarda silencio y espera en Jehová, porque Él va a responder lo que tú le estás diciendo. ¿Cuántos están aprendiendo? La comunión es así, es entre dos personas. No es conmigo mismo, no es entre Dios y Dios. No, hay que compartir con Él. Hay que sacar tiempo para estar con Él. Hay que sacar momentos para escuchar su voz. No esperes que Dios te hable y tú nunca lo buscas. Y estás ahí: Dios nunca me habla. Mejor te cambio la pregunta: ¿cuánto lo has buscado?
¿Cuánto tiempo has sacado para estar en su presencia a solas? Entonces no es que Dios no te ha hablado, es que donde Él está hablando tú no has estado. Es que donde se oye la voz de Él, tú no has querido ir. Entiéndelo de una vez por todas, seguir a Jesús es una vida de comunión. Tendrás que hablar con Dios tarde o temprano. Dios no es un interruptor que cuando tú necesitas de Él lo prendes y lo apagas. Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona que siente, que habla, que toca, que percibe, es inteligente. Y Él quiere estar contigo, Él desea, la Biblia dice que Él nos anhela. Necesitas tener comunión con Él. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Porque no soy obediente. Cuando yo era, hace muchos años, yo era capataz donde yo trabajaba. Yo tenía una cuadrilla a cargo. Y esa cuadrilla yo le mandaba órdenes y le decía haga esto y haga lo otro. Pero a veces me cambiaban la gente y me daban el del compañero, o a veces no llegaban dos y me ponían a dirigir varias cuadrillas. Resulta, hermanos, que habían algunos de ellos que no hacían lo que yo les decía, no eran obedientes. ¿Sabe qué hacía yo? No les pedía nada. Porque muchas veces el que necesita algo, cuando hay desobedientes, no les habla, no les dice, no les pedirá nada. Dios no trabaja con los desobedientes. Dios no va a gastar su tiempo con un desobediente. Pastor, ¿cómo usted puede hablar así? Pregúntele a Saúl qué le pasó. Pregúntele a Saúl en la Biblia por qué él fue desechado. Porque Dios le pidió una cosa y no la hizo como Dios le dijo. Entonces Dios dijo a Samuel: ¿por qué sigues llorando a Saúl si yo ya lo deseché? Mira, levántate de ahí y abre los ojos, porque allá tengo a uno que ahora sí, yo sé que ese sí lo va a hacer. Ese es obediente. David pudo tener muchos errores y muchas cosas, pero obedecía a Dios. ¿Hay alguien aquí esta noche? Dios no va, la voz de Dios no la va a oír un desobediente. Porque Dios le habla a la gente que está dispuesta a hacer cuando Él le hable. ¿Habrán de esos aquí? Eso, yo quiero oír que hay gente así aquí. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cómo me habla Dios? Porque algunos dirán: pero ¿cómo esto que Dios habla, que Dios, como que la voz de Dios, que es? ¿Cómo me habla Dios? Dios habla de muchas maneras. Es imposible no tocar nuevamente su palabra. Dios habla en su palabra. Una mañana tú puedes estar necesitando una dirección, un consejo de Dios, y cuando tú vas a la Biblia y la abres, inmediatamente el primer verso bíblico que te sale, tú lo lees y tú dices: wow, esto es lo que yo necesitaba oír. Esta palabra es la que yo necesitaba saber. ¿Cómo es posible que Dios supiera? ¿Cómo? Sencillo. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella está viva. Aunque esté en las páginas aquí escritas y mucha gente no le dé bola, ella tiene vida en sí misma. Ella puede llegar a tu corazón y a tu vida en el momento que tú menos lo esperes. Y ella es la voz de Dios. Por eso se llama la palabra de Dios, porque son las palabras de Dios. Pero si nunca lees la Biblia, ¿cómo esperas oír la voz de Dios allí? Prefieres llamar a aquella radio que contaba Jorge un día de estos, cuando trabajaba en una radio, que todas las mañanas lo llamaba a la gente diciéndole: hermanito, suélteme la palabra de bendición. ¿Cuál suélteme la palabra de bendición? Métase usted en la Biblia y va a encontrar miles de palabras de bendición para su vida. Ahí va a oír la voz de Dios a cada ratico. 2. ¿Cómo me habla Dios? A través de la adoración. Es imposible que el que adore no escuche la voz de Dios. Cuando tú adoras, cuando tú sacas tiempo para estar en su presencia y entonar un cántico a Él, y empiezas a sacar algo de un pronto a otro. Mire, se lo compruebo. Yo escuchaba a Brunet
cuando de un pronto a otro empieza a hablar y a cantar, pero yo digo, esto no lo está diciendo él está hablando de parte de Dios. Es que en medio de la adoración sale un cántico que es la voz de Dios para su pueblo. Aquí ha pasado a veces con este ministerio, están cantando, están adorando a Dios, y de un pronto a otro Dios empieza a hablarnos allá abajo. Dios empieza a decir que quiere hacer esto con nosotros, que quiere bendecirnos, que quiere guiarnos, y empieza a soltar palabras. Salmistas como un marco barriento, es otro, comienza adorando y luego termina hablando de parte de Dios, y ahí está la voz de Dios diciéndonos cosas, dándonos direcciones. La adoración te ayuda a escuchar la voz de Dios. Siempre que estés adorando, prepárate, porque algo va a decirte Dios. Pero como pastor, es que Él responde. Él no se puede quedar con los que lo adoran. Por eso Él le dijo a aquella mujer, es que los adoradores en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estoy buscando, dice, están buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque esos son los que son necesarios que adoren. Porque esos que adoran con el corazón sincero son los que oyen a Dios. Yo llego aquí cada mañana a las 5 de la mañana y empezamos a adorar. Empezamos a adorar. Dios no me ha dado otra dirección, solo tengo esa dirección. Busca mi rostro, busca mi presencia. Empiezo a adorar y adorar. Y yo tengo mi set de canciones de intimidad, y yo las pongo aquí y empiezo a adorar a Dios. Y en un momento a otro ya empiezo a háblame. Yo quiero oír tu voz. Mi cántico no tiene sentido si yo no te escucho. Háblame, Señor. Y un momento a otro, cuando menos lo espero, escucho su voz diciéndome algo, enseñándome algo. Y cuando no lo oigo así audible, me voy a coger mi Biblia y me hago en una esquina y empiezo a leer la palabra, pero la empiezo a leer con una actitud de comunión, de que Dios me hable a través de ella. Y de un pronto a otro saltan versículos. Es como si estoy leyendo y se me marcan versículos en diferentes colores, y ahí Dios empieza a hablarme. Pastor, pero eso es usted. No, Dios quiere hacer eso contigo. Dios quiere hablarte a ti también. Dios quiere un pueblo que le hable a Él y Él le hable al pueblo. No, Él no quiere. Este no es un tiempo del silencio de Dios. Este es un tiempo donde Dios necesita que su pueblo identifique su voz. Otro punto es a través de la oración, pero la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu. Cuando yo oro en el Espíritu, yo puedo escuchar la voz de Dios. Otro es a través de los profetas. Cuando Dios envía un profeta, uno de verdad, que está conectado con el cielo, y te lanza una palabra, y tú ves el cumplimiento de esa palabra a su tiempo. Solo que con esto de los profetas hay un detalle: que la palabra no depende del profeta para que se cumpla. La palabra depende del que la escucha para que se cumpla. Porque Dios ya habló y Dios ya dijo, pero el que escuchó o no escuchó es el que va a depender para saber si algo va a ocurrir. Mucha gente cuestiona a los profetas a veces y dice: es que ese hermano me dio una palabra profética y nunca se cumplió. Y yo te voy a sentar y te voy a preguntar: ¿y qué hiciste tú? ¿Cómo fue tu reacción a la palabra? ¿Qué hiciste después de la palabra? Ya, yo esperaba nada más que algo sucediera. Listo. No ocurrió nada porque tú nunca hiciste nada para que esa palabra sucediera. Sí, hay palabras proféticas que se van a soltar y tienen un cumplimiento exacto e inmediato, pero hay muchas de ellas que Dios espera que tú reacciones a esa voz, a la voz profética. ¿Está aquí? A través de tu pastor, Dios te habla a través de tu pastor. Cada semana, cada mensaje que Él trae al altar, Dios te está hablando. Es la voz de Dios para ti, el mensaje de tu pastor, la consejería de tu pastor, el consejo de tu pastor es la voz de Dios para ti. Aprende a escucharla, pero no dependas solo de ir al pastor para escuchar la voz de Dios. Solo es una manera de cómo te habla Dios.
Otra forma de cómo te habla Dios es a través de la consejería. Cuando tú no sabes qué hacer y has orado y sientes que no hay respuesta, tal vez necesitas un consejero espiritual. Pero no vayas donde la vecina que nunca va a la iglesia, no vayas donde el hermanito que está en la carne en el culto, no vayas donde ellos. Ve donde los que están conectados con el cielo. Ve donde los consejeros de la iglesia que están dando el consejo que viene del cielo. No, es que fulanita es mi mejor amiga, ella siempre me va a decir lo correcto, pero resulta que fulanita está en la carne ahorita. Y una persona, hermano, que está en el mundo, que está alejada de Dios, no tendrá un consejo para ti correcto. Pastor, a veces las piedras hablan. ¿Por qué yo voy a hablar con una piedra si puedo hablar con Dios? ¿Para qué me va a mandar piedras a hablarme si yo puedo escuchar su voz? No esperes que piedras te hablen. Busca escuchar su voz porque va a ser agradable a tus oídos. La única forma de que a ti no te guste lo que Dios te está diciendo es que tú no estés en la misma conexión con Él. Porque la carne y el espíritu no se llevan. Y para oír a Dios hay que estar en el espíritu. ¿Está aquí? Deuteronomio 28:2. Deuteronomio 28:2. Mírelo allí en su Biblia o mírelo en la pantalla. ¿Qué dice? Y vendrán sobre ti ojo, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No dice que las persigas. No dice que las persigas, dice que te alcanzarán. O sea, déjalas que te alcancen. Pastor, ¿cómo hago eso? Es lo que sigue. Así te alcanzarán las bendiciones. ¿Cómo? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces usted me va a decir que no es necesario oír la voz de Dios. Entonces usted no va a entender esta noche que Dios te quiere hablar y que te quiere guiar y quiere que estas bendiciones te alcancen. Las bendiciones tuyas no las tiene el yuyu del barrio, no las tiene el brujo, el hechicero, no las tiene la vecina, las tiene Dios. Entonces deja de oír a los demás y comienza a oír a Dios. Si sabes que Dios te va a hablar a través del pastor, ven a la reunión. Si sabes que Dios va a hablar en el pozo, ve al pozo porque ahí Dios habla. Ve al taller del maestro porque ahí Dios te va a hablar. Ve a los faros porque ahí Dios te va a hablar. Escucho alguno que dice: es que hoy el faro estuvo aburrido. Es que tú no fuiste a oír a Dios, tú fuiste a creer que te ibas a divertir. Ay, es que hoy el taller estuvo así como apagado. Es que tú no lo encendiste porque Dios fue a hablarte, pero tú nunca estuviste dispuesto a escuchar lo que Dios iba a decir. Ay, hoy en el culto, no sé, es que estuvo así, como que no me gustó mucho. ¿Desde cuándo Dios hace cultos para que te gusten? ¿Desde cuándo la celebración que es para Dios tomó un rumbo diferente y se volvió que es para ti? Los cultos no son para complacer al pueblo, los cultos son para honrar a Dios. Los cultos no son para que tengamos una rocola aquí, ojalá que hoy canten la que me gusta. Los cultos son para venir a honrar a Dios y que se abra el cielo y haya una voz del cielo que hable a su pueblo. Necesitamos oír la voz de Dios. Una vez un hombre le dijo a Dios: Señor, quiero ser como Eliseo. Y me contaba ese hombre que un día empezó a suceder que ya no oía la voz de Dios. Dice que duró como 3 meses sin oír a Dios. Dice: yo adoraba, yo iba a la iglesia, yo esto, yo lo otro. Nadie, ni un profeta, nadie se me acercaba. Las palabras que el pastor daba no me llegaban. No sentía que estaba oyendo. Oía un silencio completo. Y un día le dije a Dios: Dios, ¿por qué ya no me hablas? ¿Por qué guardas tanto silencio? Y él le dijo: tú dijiste que querías ser como Eliseo.
Entonces Eliseo, hubo momentos donde en mucho tiempo no escuchó mi voz, pero tenía que confiar en mí. Mis hermanos, tú no sabes lo que es estar sin oír a Dios. O tal vez estás acostumbrado, pero el que oye a Dios una vez, lo va a querer seguir oyendo siempre. Porque oír esa voz no tiene precio. Hay momentos donde Dios te va a hablar audiblemente. La primera vez que yo oí la voz de Dios fue el día que me convertí. Estaba tan desesperado por aceptar a Cristo, estaba tan desesperado por pasar al altar en el momento del llamado, porque ya había probado todo en el mundo, ya había probado todo lo que había probado, las mujeres, el licor, las drogas, todo, yo había probado todo en este mundo. Ya no había algo que yo dijera que me llenara, estaba vacío. Y ese día llegué al culto de que estaban ahí y yo ni siquiera puse atención a la acción. Yo no puse atención, y hasta la señora que estaba predicando bien, pero yo solo estaba esperando que ella dijera: ¿alguien quiere recibir al Señor en su corazón? Porque yo iba a caer de primero allá al altar. Y pasaba las horas y no hacían el llamado, hasta que llegó el momento donde ella dijo: ¿habrá alguien que le quiera entregar su vida a Cristo? Ella no había terminado de hablar y yo estaba acostado en el altar enfrente. Me arrodillé ahí y empecé a llorar y le dije: Dios, cambia mi vida, sálvame de estas cosas que he vivido. Yo no quiero seguir más en el mundo. Te recibo, abro mi corazón. Yo empezaba a hablarle, ni siquiera casi que repetía la oración de la mujer. Yo le decía: Señor, ayúdame. Lloraba, clamaba ahí. Y en ese momento, hermano, en un sollozo que me pegué, donde lloraba, escuché una voz en mi oído, directo así. No puedo decirle que fue como en las películas: Jorge. No, porque eso es mucho drama. Muchas veces la voz de Dios en tu interior va a sonar como el mismo tono tuyo, pero tú sabes que tú no eres el que está hablando, porque tú sabes que tú estás pensando en otra cosa y en el mismo momento estás escuchando esa voz. Es complejo, un día va a llegar ahí, si lo busca. Mire, y ese día yo estaba allí y escuché, porque yo lo que le estaba diciendo era: perdóname, perdóname, perdóname. Yo me sentía tan pecador que yo le decía: perdóname, Señor, yo he hecho lo malo, perdóname. Y entonces escuché esa voz que me dijo: si quieres que te perdone, perdona a todos los que te han dañado. Tenía una lista larga, hermano. Gente que me había hecho daño, de niñito hasta grande. Y en ese mismo instante, precisamente, yo venía saliendo de una depresión. De hecho, ahí mismo estaba en la depresión, pero Cristo me la quitó ahí mismo. Yo venía de una depresión, de querer quitarme la vida, porque venía de una desilusión y de unas cosas que me pasaron. Y cuando estaba allí, hermano, que Él me dijera: tienes que ir a perdonar, el primero que se me venía a la mente fue el que se me llevó la mujer. Y lo primero que yo decía dentro de mí es: no, a ese lo quiero despedazar. Pero había algo fuerte, era esa voz que retumbaba dentro de mí, en mi oído, y me decía: si quieres que te perdone, tienes que perdonar. Salí del culto, me sentí, porque el oír la voz de Dios te hace sentir lleno, te hace sentir una sensación de satisfacción. Tal vez cualquiera podría decir: entonces Dios no te perdonó. Dios me perdonó ahí mismo, créame, yo lo sentí, pero me condicionó el ver cómo es en su palabra. Digo: si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco te perdonará el Padre que está en los cielos. Y entonces a la mañana siguiente me fui para el trabajo y venía nuevo hombre, me sentía nueva criatura, me sentía nuevo. Entonces algo me embistió por dentro y yo sentía que yo podía hacer cualquier cosa ese día. Y entonces me fui y me topé al tipillo ese, ¿verdad? No, mentira.
me topé a ese señor y estaba sentado como en un escritorio, y nosotros ya habíamos tenido oportunidad como de irnos a los golpes en varios momentos, pero nos separaban, ¿verdad? Y ese día yo vine y me le paré así enfrente en el escritorio donde él estaba. Necesito hablar con usted. Él estaba sentado ahí, yo así con las manos aquí. Necesito hablar con usted. Y entonces el hombre tiró la silla para atrás y dice, ¿qué? Y entonces yo le dije, tranquilo. Y el hombre, no, tranquilo. Yo vine a decirle a usted que yo lo perdono, porque usted me hizo mucho daño a mí. Pero ayer recibí a Cristo en mi corazón y Él me dijo que debía perdonar a los que me habían hecho daño. Yo quiero decirle a usted que yo lo perdono. Y le pido perdón por haberle querido partir la cara más de una vez. Perdóneme, le dije. Y le pido perdón y lo perdono. El hombre se sentó en la silla nuevamente, le volvió el color a la cara y me dijo, está bien, tranquilo. Salí de ahí y cuando di un paso hacia afuera de esa puerta sentí como que algo se cayó de mí. Sentí como que si algo se me fue de encima. Era que cada vez que yo le pedía perdón a uno de los que me habían hecho daño, el Señor me estaba restando cosas que yo había hecho. Y entonces salgo ese día de ahí y me encuentro a la mujer que me la jugó, ¿verdad? Y me la encuentro y le, venga acá, no empecemos, no, tranquila. Solo le pido que me escuche unos minutos. Quiero decirle que yo la perdono por lo que usted me hizo. Y que le pido perdón porque yo fui un mal hombre, fui un patán, fui esto. Mire, yo en el momento antes de que Dios me mandara a perdonar, yo no me había dado cuenta de quién había sido yo para con esa gente. Pero cuando estaba pidiendo perdón, algo me hacía automáticamente reaccionar y darme cuenta de que yo no era una estrella, yo había sido malo con ellos. Y que tal vez lo que me estaba pasando yo me lo merecía. Entonces, yo no sé cómo Dios hizo eso, pero en el momento cuando yo les decía los perdono y pedía perdón por mí, me salían los pecados que yo había hecho con ellos automáticos, me fluían. La gente, esa mujer lloraba. Y entonces como que quiso hacer, ay, mira. No confunda. Yo he decidido darle mi amor ahora a Jesús. Yo ya no quiero más esta relación. Pero miren, nos podemos Yo tomé una decisión, lo siento. Salí de ahí y me fui donde mi jefa, doña María Los Carmona. Los que estuvieron en el diurno saben que pararse frente a esa señora era terrible. Y yo le había hecho la vida imposible a mi jefa en ese lugar. Le di dolores de cabeza tremendos. Jefa, permítame un minuto, por favor. ¿Ahora qué hizo? Me senté y le dije, jefa, usted ha sido muy buena conmigo, pero yo he sido un mal trabajador. Le pedí perdón, me humillé, reconocí mis errores y ese mismo instante Dios empezó a transformarme. Pastor, ¿por qué pasó todo eso? Porque oí la voz de Dios. Y esa misma voz te ha estado hablando esta noche ahí en esa silla. Te ha estado diciendo cosas. Esa misma voz está sonando a través de mi garganta hoy en este púlpito. Y te ha estado diciendo que Él te quiere hablar de cerca, que Él quiere hacer algo contigo. ¿Y sabes qué te está diciendo? Que así como Él me cambió a mí y me transformó con solo oír su voz, así como tú hoy estás escuchando su voz, te va a transformar. ¿Sabes qué tienes que hacer? Solo tienes que orar esta noche. Solo tienes que orar. ¿Qué es orar, pastor? Levantar tus manos, hablar con Dios, ser sincero con Él y decirle: he oído tu voz esta noche y yo necesito que tú cambies mi vida, Señor. Yo quiero hacer un llamado a que nos pongamos de pie esta noche.
Cierre sus ojos. Todos cierren sus ojos. Y quiero hablarle a esas personas que hoy han oído la voz de Dios. La voz de Dios que te está diciendo: quiero cambiar tu vida, quiero transformar tu corazón. Y si tú estás ahí y has oído esa voz, y si tú sientes que tú necesitas a Jesús, y que tú sientes que hoy la voz que oíste a través del pastor era Dios llamándote, yo te voy a decir: sal de esa silla y ven acá donde estoy yo, porque yo voy a orar por ti. Así como ese día esa mujer oró por mí, yo voy a orar por ti.